El compromiso que han tenido tus técnicos y el ayuntamiento, que nos han arropado desde el principio, que van a hacer esta tarde 2 jornadas, además de todas las actividades que hacéis habitualmente en el ayuntamiento, pero dos actividades para todos los públicos aquí en Teruel con motivo de la Aragon Climate Week. Muchísimas gracias. Así que, bueno, damos comienzo. Alcaldesa, por favor, si quieres unas palabras. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias. Bienvenidos a la ciudad de Teruel, a los que os hayáis desplazado desde fuera. Bienvenido, consejero, directoras generales, directores provinciales que estáis en esta sala, diputados autonómicos. Y yo quiero agradecer al Gobierno de Aragón que haya elegido la ciudad de Teruel para comenzar esta Semana por el Clima, hoy día 21 de octubre, y dar comienzo así a los actos que se alargarán durante toda la semana. Yo decía hace unos momentos en la sala de prensa que Teruel, yo creo que es una ciudad extraordinaria para realizar eventos. Estamos abiertos a todos los que se quieran llevar a cabo, pero también es una ciudad donde hemos entendido que la cercanía con el medio ambiente forma parte de la calidad de vida. Por eso fue muy importante en su momento la ejecución del programa LIFE, entonces además con el actual consejero de Medio Ambiente como alcalde, que nos permitió que el entorno de las Arcillas, ese parque periurbano, se incorporara a la vida de los turolenses y, por tanto, pudiéramos tener una zona de esparcimiento, de contacto con la naturaleza, accesible desde la ciudad sin necesidad de coger el coche. Posteriormente hemos llevado también a cabo con fondos europeos la recuperación de las riberas del río Turia, para incorporarlas también a la vida de la ciudad, y es cierto que en cualquier momento, especialmente por supuesto los fines de semana, somos muchos los turolenses que disfrutamos. Teruel además es una ciudad donde desde cualquier punto, en menos de 15 minutos te encuentras en la naturaleza. Eso es un lujo al alcance de muy pocas ciudades, y yo cuando vendo Teruel, cuando vendo la calidad de Teruel como ciudad para invertir, como ciudad para venir a vivir, añado esta condición, porque como digo, muy pocas ciudades la tienen. Por tanto, en menos de 15 minutos desde cualquier punto te encuentras en la naturaleza. Porque eso, ese contacto permanente para nosotros es importante. Hemos invertido, también estamos invirtiendo en nuevos parques en la ciudad de Teruel, y esta tarde hacemos unas jornadas con los más pequeños, porque entendemos que la concienciación de la lucha contra el cambio climático es algo que nos afecta a todos. Y yo creo que los pequeños no es que los tengamos que concienciar, ya están en una sociedad donde esto es un debate habitual y por tanto ellos ya se sienten concernidos. Y de hecho en nuestro Consejo de Infancia y Juventud de Participación Ciudadana, una de cada año les pongo una tarea como alcaldesa, y una de las tareas que ya les puse hace un tiempo es cómo la ciudad de Teruel podía estar más comprometida con el medio ambiente y cómo cada uno podíamos poner nuestro granito de arena. Por supuesto, las administraciones públicas también tenemos que hacerlo. Nosotros estamos haciendo obras de eficiencia energética en edificios municipales como el Palacio de Exposiciones o el Pabellón Deportivo Pepe Lanzuela Las Viñas. Y llevamos, en poco tiempo pondremos en marcha un punto limpio móvil en la ciudad de Teruel. Yo creo que el cambio climático es algo que nos concierne a todos. Es cierto que en los debates más públicos, y con esto termino porque me gustaría hacer esta reflexión, en los debates más públicos algunos casi conciben hablar de medio ambiente y el cambio climático pues casi como si fuera una religión, unos para bien y otros para mal. Yo creo que hay que huir de este tipo de cuestiones. Lo que tenemos que ser, por supuesto, es pues personas concienciadas con el medio ambiente, pero también prácticos. Yo, personas concienciadas con el medio ambiente, voy a contar una anécdota. En el Día del Pilar el obispo nos decía que algunos valores estaban sustituyendo a los valores tradicionales, pero que no eran sustitutivos, que eran complementarios. Yo creo que ni sustitutivos ni complementarios. Cualquier persona que tenga los valores de respeto hacia los demás, de respeto hacia su entorno, está también comprometido con el medio ambiente. Pero al final esto es una cuestión también práctica. Hoy se habla de medio ambiente y agricultura. Si alguien sabe los cambios climáticos que hay, son los agricultores, que han existido toda la vida a lo largo de los siglos, y desde que el planeta es planeta el clima cambia. Por supuesto que hoy
la acción del hombre influye en ese cambio, por supuesto, y los agricultores, especialmente la provincia de Teruel es una provincia agrícola, lo saben especialmente. No hay más que ver el mapa de desertificación de Europa, cómo avanza. Por tanto, tenemos además que ser prácticos y conseguir que las explotaciones agrícolas, ganaderas o cualquier actividad del hombre humano sea sostenible en el tiempo. Y a ello es a lo que se dedican estas jornadas, y quién mejor que los técnicos aquí presentes y el público y, por supuesto, los ponentes para poder desarrollar este trabajo y para llevarnos a todos por el buen camino. Muchas gracias. Gracias, alcaldesa. Bueno, pues antes de dar paso a Manuel Blasco, consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, para inaugurar la Aragon Climate Week y esta jornada técnica, yo quería manifestar públicamente el agradecimiento desde la Dirección General de Educación Ambiental de lo que nos arropa el Departamento de Medio Ambiente y Turismo, de que realmente sí que nos creemos el cambio climático, y quería agradecer públicamente y que todo el mundo supierais que realmente desde el departamento, desde el gabinete y desde el consejero estamos trabajando, y se ha trabajado muchísimo en esta semana, que es la semana reina del cambio climático, pero que durante todo el año estamos trabajando en mitigación, en adaptación y en muchísimos proyectos para que realmente Aragón esté donde queremos estar. Muchas gracias, consejero, y por favor. No soy mucho, buenos días, lo primero, no soy mucho de llevar papeles a la hora de intervenir, porque creo que se transmite mejor cuando dices lo que se te va ocurriendo sobre el tema. Y hoy, en cambio, esta mañana desayunando, digo, voy a ver qué digo hoy, ¿no? Y voy en la línea de lo que iba en Mabuj, la alcaldesa de Teruel, ¿no? Yo sí que creo firmemente en que tenemos que hacer algo para luchar contra el cambio climático. A veces digo que yo no perdería mucho tiempo en esa discusión, porque probablemente sea una discusión científica para la que yo no estoy preparado, pero yo creo que hay que decir que qué pretendemos con hacer esta semana. Lo decíamos a los medios: sensibilizar, implicar y movilizar a todos los sectores de la sociedad aragonesa, que es nuestra responsabilidad. ¿Y cómo lo queremos hacer? Pues con la participación de los ayuntamientos, de los centros educativos, de las empresas, de todo el mundo, de las asociaciones, de la sociedad en general. Se preguntaba a la alcaldesa si la acción del ser humano atenta o favorece el cambio climático. Yo diría que sin duda, sin ninguna duda. Me venía a la cabeza para esta reflexión una frase de las más oídas en la historia de la humanidad, que era aquella que dijo Kennedy, de que no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país, trasladando esta reflexión al tema de la Semana Aragonesa del Clima. Yo les diría a los jóvenes, primero le diría, sí, preocúpate por el clima y por el cambio climático, pero la frase sería, no te preguntes tú si el planeta está en riesgo, sino pregúntate qué puedes hacer tú para que el planeta no corra ese riesgo. Porque, como decía la alcaldesa, unos dicen que sí, otros dicen que no, unos discuten, hacen de esto una religión, pero si hacemos una reflexión individual cada uno de nosotros, en nuestra casa, en nuestro comportamiento, en la administración que gestionamos, en la empresa que gestionamos, y hacemos esta reflexión en privado, nos daremos cuenta de que no podemos seguir alimentando que el mundo se convierta en un vertedero. Si pensamos que somos
8.000 millones de personas en el mundo. Si 8.000 millones de personas en el mundo no reciclan, el mundo se convierte en un vertedero. Y esto creo que es lo que tenemos que reflexionar. Yo le decía a los medios de comunicación, ¿habéis pensado, si me permiten, les tuteo, habéis pensado qué se hacía con los aviones hasta que ahora se reciclan en Teruel? En algún sitio más. Pues probablemente los aviones de los años 50, 40, 60 están o en cementerios de aviones contaminando el subsuelo, o en la selva de África, cuando leemos un avión con tanta gente, a lo mejor ese avión igual tiene 40, 50 años, ya no podía volar, pero esos países no pueden pagar otro tipo de aviones, y al final, ¿dónde están? En la selva. ¿Dónde están los barcos de los años 40, 50 o los de la Edad Media? ¿Dónde están? En el fondo del mar. ¿Vamos a seguir haciendo lo mismo de aquí en los próximos años? Pues entiendo que no. Hay mucha gente que no recicla en su casa porque no tiene espacio. Bueno, pues siempre se puede hacer un esfuerzo para reciclar. El plástico, el vidrio, el papel, se recicla, se reaprovecha. Esa es la reflexión que yo creo que tenemos que hacer nosotros individualmente, y en la administración que gobernemos y en la empresa que gobernemos. Nuestro departamento, está también la directora general de gestión forestal y el director provincial, bueno, pues estamos trabajando en un plan de reforestación para ayudar a mitigar el cambio climático. Y tenemos mucha superficie forestal en Aragón, esto lo voy aprendiendo en mis viajes con Ana Oliván. Tenemos mucha superficie de bosques en Aragón y la propia naturaleza va haciendo también su trabajo, pero nosotros vamos a intentar ayudar con fondos públicos que sale de los impuestos de todo el mundo, pero también llamando a la puerta de las empresas que probablemente contaminan, pero que también ahora quieren ayudar a mitigar el cambio climático. O sea que la reflexión, y con esto termino, me hubiera gustado hacerla ahora que están entrando los chicos, los alumnos, pero creo que a lo largo de la jornada los ponentes se encargarán de trasladar estas reflexiones. Cada uno en nuestra actividad diaria tenemos y podemos hacer mucho para que el planeta no corra el riesgo y el cambio climático podamos revertirlo, paralizarlo o retrasarlo, pero cada uno de nosotros tenemos que hacer esta reflexión y ayudar a que el planeta sea cada vez mejor. Espero, Raquel, mi enhorabuena por las jornadas, enhorabuena por tu trabajo, que fundamentalmente es educación ambiental, y en eso estamos en la Semana Aragonesa del Clima. Así que muchas gracias por vuestro trabajo, a todos los funcionarios del departamento, que son muchos, a las empresas que colaboran con el departamento, y espero que la Semana del Clima sea un éxito. Muchas gracias. Buenos días otra vez. Bueno, pues sin más dilación, damos comienzo, ha dado el consejero Manolo Blasco comienzo a la Aragon Climate Week de este 2024, que es la cuarta edición ya, y os dejamos con la primera de las jornadas técnicas, que es el sector agrario frente al cambio climático. Espero lo disfrutéis, aprendáis mucho y sea una jornada fructífera. Muchísimas gracias a todos.
primer lugar, tenemos una conferencia que va sobre la ordenación de los montes como herramienta frente al cambio climático, que nos expondrán Alfredo Ferrán y Fernando Lapesa, que trabajan en el Servicio Provincial de Medio Ambiente y Turismo de Teruel. Bien, buenos días. Hemos dividido esta charla en dos partes. En la primera, en la que voy a hablar yo, es simplemente tratar las bases para la gestión forestal frente al cambio climático. En primer lugar, un repaso muy breve sobre las bases fisiológicas. Como sabéis, la fotosíntesis es la reacción por la cual los vegetales son capaces de, a través de la energía de un fotón, la presencia de dióxido de carbono y la hidrólisis del agua, generar los tejidos y las moléculas energéticas para poder desarrollar la vida de los seres autótrofos, de las plantas. Por tanto, una de las primeras ideas para llevarse a casa, que están en ese recuadro verde, es que las plantas crecen, engordan a partir del dióxido de carbono. Si ponemos una maceta con un árbol en el exterior y dentro de 20 años cortamos ese árbol y pesamos la maceta sigue pesando lo mismo y todo lo que ha engordado el árbol es básicamente por el dióxido de carbono. ¿Cómo consiguen los árboles aventajar al resto de vegetales? Creciendo en altura. Pero ese crecimiento en altura supone un reto para conseguir llevar ese agua fundamental para la fotosíntesis a las hojas. Ese bombeo hidráulico requiere de tubos, conductos rígidos, porque es una presión negativa, a diferencia de nuestro sistema de bombeo, que es una presión positiva. Esos tubos tienen que ser muy rígidos y el árbol aprovecha esos tubos rígidos, ese haz de conductos rígidos, como arquitectura para también desarrollar su copa. Ese haz de tubos de sistema hidráulico es el tejido xilema, que es un tejido fundamental para entender el arbolado y los bosques y del que luego hablaremos también más adelante. El uso del agua por parte de los vegetales se puede considerar que es eficiente, pero hay que tener presente que solo un 5% del consumo del agua que atraviesa el sistema suelo, árbol, atmósfera, un 5% se destina a fotosíntesis y el 95% se destina a mantener la humedad en los tejidos apicales, que es donde se desarrolla el crecimiento, y también para mantener la columna de agua. Por tanto, otra idea para llevarse a casa es que, como esa transpiración en las hojas es la que mantiene el sistema hidráulico que suministra agua, si se produce un incremento de temperatura, ese incremento de temperatura va a suponer una mayor transpiración y, por tanto, una sequía fisiológica. Es decir, aunque siga lloviendo lo mismo, si hay un calentamiento, entonces las plantas van a necesitar más agua, van a bombear más agua y no solo vamos a tener esa sequía fisiológica en los árboles, sino que la disponibilidad de agua en las cuencas hidrológicas también será menor. ¿De acuerdo? Aquí vemos esa capacidad adaptativa, esa plasticidad fenotípica de los árboles. Una misma especie, la sabina, a la izquierda crece sin tangencia de copas y a la derecha crece con una densidad alta. Por tanto, las bases ecológicas, el árbol se adapta al medio, el bosque es dinámico, es un ecosistema complejo, donde intervienen diferentes estratos de vegetación, donde el suelo también es muy importante. Es un ecosistema que es capaz de crear sus propias condiciones atmosféricas. Dentro de un bosque hay menos luz, hay más humedad, hay un atemperamiento de las temperaturas, en verano hace menos calor y en invierno hace menos frío. Es un ecosistema que también podemos considerar con alta capacidad de resiliencia. Se defiende bastante bien de todos aquellos cambios que se producen alrededor. Y es un ecosistema donde se produce una altísima competencia por los recursos.
hay una competencia muy alta en el estrato arbóreo y también una competencia muy alta en el resto de estratos. Hay competencia entre ejemplares de la misma especie y hay competencia entre ejemplares de diferentes especies. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque es fundamental a la hora de plantear una gestión forestal. Y también es muy importante tener en cuenta que lo que al final renueva el bosque y condiciona su estructura y su desarrollo son las perturbaciones, que son esos pequeños cambios, más o menos drásticos, más o menos extensos, que hacen que en el bosque se abra un hueco y ese hueco sea aprovechado por otros árboles en respuesta a esa perturbación. Pero ¿qué ocurre si esa perturbación excede a la capacidad de resiliencia del ecosistema? Pues que desaparece el bosque y avanzamos en el proceso de desertificación. Por tanto, y avanzando rápido, ¿qué impacto está ocasionando el cambio climático en los bosques? Pues en primer lugar, es evidente que el calentamiento está incrementando el déficit de presión de vapor, esa diferencia entre la humedad que podría tener la atmósfera si estuviera saturada a la humedad que tiene con la temperatura ambiente. Esa temperatura ambiente se incrementa, la humedad disminuye y, por tanto, ese déficit de presión de vapor hace que la atmósfera tire de la columna de agua en el continuo suelo, árbol y atmósfera. Y las plantas requieran de un mayor consumo de agua. Insisto en esto porque es muy importante para entender la sequía que conlleva el calentamiento global. Se incrementan, como todos hemos sufrido estos últimos veranos, las olas de calor, las noches tropicales, noches en las que no hay recuperación de humedad. Se exacerban las sequías estivales y de larga duración. Estamos acostumbrados en el clima mediterráneo a estos sucesos, pero el cambio climático los está exacerbando. Y disminuye la humedad en el suelo, con lo cual la cobertura arbórea se hace imprescindible para proteger esa humedad en el suelo. Y, por supuesto, hay una alteración en el régimen de las perturbaciones. Seguimos teniendo las mismas perturbaciones en el bosque mediterráneo, los incendios forestales, las plagas, los derribos por viento o nieve y la sequía. Pero el régimen de frecuencia, de la extensión de esas perturbaciones, de la severidad y las sinergias que pueda haber entre ellas está incrementando. Entonces, eso es una de las principales amenazas para los bosques en cuanto a la adaptación. Bien, ¿qué otros cambios concurrentes con el cambio climático tenemos y que nos afectan a los bosques? Pues bueno, hay 5 megatendencias que son tendencias de fondo sobre las cuales hay una inercia muy grande y son difíciles de contrarrestar a nivel país, son tendencias mundiales, y de esas 5, una de ellas es el cambio climático, ya hemos hablado de ella, pero hay 2 que también inciden mucho en la gestión forestal. La primera de ellas es el avance tecnológico. En 2 sentidos. Primero, para realizar las cortas, las talas de arbolado, contamos con maquinaria que hace años se tenía que realizar de forma penosa y manual. Y, por otro lado, ese avance tecnológico también permite que haya nuevos usos para la madera, que nos van a permitir que la economía circular alrededor de la madera sea mucho más intensa y fructífera. Y, por otro lado, los procesos de urbanización. La gente se va del pueblo a las ciudades y de las ciudades pequeñas a las ciudades grandes. Y eso también ha conllevado el abandono rural y también una visión urbanita de la gestión forestal que también tiene sus inconvenientes. Bien, ¿qué hacemos frente a estos cambios? Pues, bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta lo que comentamos. Según el panel intergubernamental de cambio climático, en un 90% de probabilidad el calentamiento global se debe al incremento de emisiones de gases de efecto invernadero por la acción del hombre. Y hay una correlación entre la concentración de gases de efecto invernadero y la cantidad de energía que se queda secuestrada en la atmósfera por el efecto invernadero. Aquí veis las diferentes evoluciones que tendrá, que se prevé que pueda tener la cantidad de energía que se retenga en ese efecto invernadero a finales de siglo, dependiendo de cuánta concentración seamos capaces de mantener en la atmósfera. Concentración de gases de efecto invernadero, CO2 equivalente a esos gases de efecto invernadero. El primer enfoque de lucha contra el cambio climático es la mitigación.
el enfoque generalista en los sectores socioeconómicos es disminuir emisiones de gases de efecto invernadero. En concreto, en la gestión de los bosques, lo que se nos demanda es fundamentalmente incrementar la importancia de los sumideros de carbono que suponen los bosques, por la biomasa aérea y subterránea y también por la presencia de carbono en los suelos, que es mayor que en el resto de superficies no forestales. Por tanto, el primer paso para la mitigación es más bosques, lo ha comentado el consejero antes. En Aragón se está apostando por la reforestación. Esa reforestación tendrá efectos en unas décadas, pero evidentemente está favoreciendo que cumplamos objetivos de cara a esa energía retenida por el efecto invernadero a finales de siglo y el calentamiento que conlleva. También China está llevando a cabo un proyecto pues que equivale a 10 veces el territorio total de Aragón para reforestar en los próximos 15 años. Y bueno, también tenemos que tener en cuenta que gestionar sumideros es gestionar en los dos sentidos. Podemos incrementar el peso del carbono en los sumideros que aportan los bosques, pero también tenemos que velar para que esos sumideros no se conviertan en emisores netos de carbono a la atmósfera. Con lo cual necesitaremos bosques más resilientes y que cumplan con el segundo objetivo, que es la adaptación. Un segundo objetivo para la mitigación es más madera. ¿Por qué más madera? Bueno, aquí abajo tenéis un poco las cuentas de la madera. Ya hemos dicho que los bosques engordan a costa del CO2. En un metro cúbico de xilema, de madera, de ese haz de conductos hidráulicos que permiten llevar el agua a las hojas, tenemos que en un metro cúbico hay 920 kilos de carbono, de CO2 equivalente, perdón. De carbono tendríamos 250 kilos, pero el CO2 equivalente asciende a 920 kilos. Pero es que además esa madera ya tendría sentido extraerla y guardarla en un almacén y ya estaríamos almacenando carbono de forma estable. Pero es que no solo es eso, puede sustituir la madera en muchísimos usos a otros productos que son altamente emisores. Y esto es como cuando el Barça juega contra el Madrid. No solo cuando gana obtiene 3 puntos, sino que evita que el rival sume puntos. Y se trata de eso. Al final, las toneladas de CO2 evitadas cuando sustituimos al hormigón, al acero o al vidrio pueden ascender a 3,3 toneladas por metro cúbico de madera utilizada. Evidentemente hay 4 principios para favorecer esta mitigación a través del consumo de madera, y es que esa madera tiene que provenir de bosques gestionados de forma sostenible, y de ahí la importancia de la ordenación de montes, que esos productos de madera tengan un ciclo de vida útil lo más largo posible, que sustituyan productos altamente emisores de gases de efecto invernadero u otros insumos, y también que sean materiales recuperables al final de su vida útil. Si pensamos en esto, evidentemente la construcción con madera puede ser una alternativa muy interesante en la mitigación del cambio climático. Hay estudios que han considerado que se podría aportar madera en la construcción para las viviendas que se necesitarán de aquí a 2050, para 2.400 millones de nuevos habitantes. Para ello también hay que vencer resistencias e inercias, y es que el cuento de los 3 cerditos o la sensación de inseguridad frente a incendios de las casas construidas con madera pues pesan todavía, a pesar de que también hay tecnología. De hecho, hay una planta establecida de CLT en Andorra, y hay formación por parte de los arquitectos que salen de las carreras para prescribir madera. Todavía faltan también empresas especializadas para construir con madera. Y ahora viene la parte quizás que nos afecta más a los técnicos que trabajamos en el servicio provincial dedicados a la gestión forestal, y es cómo somos capaces de adaptarnos, de adaptar el bosque, de que el bosque siga siendo bosque a pesar de los problemas que supone el cambio climático y otros cambios concurrentes. Pues hay una publicación del 2018 que plantea una metodología o plantea un marco teórico para la adaptación de los bosques en el ámbito mediterráneo. Y habla de 3 objetivos, 5 estrategias y prestar mucha atención a los efectos indirectos, a los daños colaterales que podamos estar realizando con nuestra gestión forestal. Los objetivos son 3, aunque se pueden resumir en 2.
El primero es reducir el riesgo de perturbaciones y de ahí que desde el sector forestal, por ejemplo, se regule el uso del fuego en otras actividades porque tiene efectos con respecto a la perturbación por incendio forestal, que se incremente la resistencia frente a perturbaciones y que se incremente la capacidad de recuperación una vez se ha producido esa perturbación. Estos dos últimos, la resistencia y la recuperación, no vienen a ser la capacidad de resiliencia, que ya lo hemos mencionado antes, y que tan importante es para que los bosques sigan siendo bosques. En cuanto a las estrategias, las vemos a continuación, también son 5, aunque se pueden resumir a 2. La primera de ellas es la reducción de la densidad. Si reducimos la densidad de arbolado, si realizamos talas de arbolado, la masa remanente, el arbolado que queda en pie, va a contar con más recursos y va a poder afrontar con mayor vigor las perturbaciones que puedan venir por delante, las condiciones de estrés hídrico que va a plantear el cambio climático. Por otro lado, estos autores también destacan la gestión del sotobosque, que nos ayuda en la prevención de incendios forestales en algunas zonas para evitar la continuidad vertical. Destacan la diversidad estructural y de especies que hay que promocionar en los bosques. Si tenemos un bosque con 2 especies principales y 3 acompañantes y tenemos una perturbación que afecta a alguna de ellas, ese hueco que genere la perturbación será rápidamente cicatrizado por el resto de especies. Eso es evidente. Y también la diversidad estructural y en cuanto a grupos de edad representados. Eso va a aportar mucha más resiliencia. Se habla también de cambiar incluso las especies principales. En este caso, lo más habitual es promocionar a lo mejor una especie secundaria que pueda presentar más adaptación al cambio climático, o en el caso de repoblaciones, introducir una especie que no estaba en ese entorno, que ha venido a denominarse como una migración asistida. Y finalmente también promocionar la diversidad a nivel de paisaje, haciendo un foco reducido, o sea, haciendo zoom menos en el territorio, que el bosque se intercale con zonas de cultivo y con bosques de diferente estructura, va a facilitar también la resiliencia. La importancia de talar árboles en un bosque creo que no está bien explicada a la sociedad, no hemos sido capaces de trasladar la importancia y la relevancia que tiene esto. Se ha confundido la tala de árboles con el objetivo principal de extraer madera y no es así. Las extracciones de madera, al menos en los montes de utilidad pública, siempre el objetivo principal es mejorar el estado de la masa, garantizar la persistencia. ¿Por qué? Porque bueno, ahí se citan una serie de publicaciones científicas, reduce la competencia, evidentemente, árbol a árbol, mejora el desempeño fisiológico de los árboles que quedan en pie y promueve los servicios ecosistémicos. Y, evidentemente, también ayuda a la lucha contra la sequía. Aquí vemos un gráfico donde se representa el contenido en carbono de la biomasa aérea en la esquina superior izquierda, en el suelo, en la madera extraída y en el sumatorio de las anteriores. Aquí vemos es un bosque coetáneo, que abajo veis que es el desarrollo hasta 140 años de edad. En las primeras fases simplemente está creciendo, se hace alguna intervención. Cuando observamos un pico en la gráfica superior izquierda, identificamos un incremento de la madera extraída en la gráfica inferior izquierda. Y lo que vemos al final es que se completa el ciclo y el carbono contenido en el suelo se mantiene constante, y si somos capaces de darle una vida útil a esa madera extraída, el balance neto de carbono es muy positivo. Eso en cuanto a mitigación. Y en cuanto a resiliencia y adaptación al cambio climático, esa masa que ha sido intervenida, si lo vemos en la siguiente imagen se ve un poco mejor, esos picos de sierra son intervenciones en las que hemos quitado parte del arbolado. Esa extracción de arbolado ha supuesto que el resto del arbolado se haya encontrado con muchos más recursos y mejores condiciones en cuanto a vigor y crecimiento. Por tanto, hemos promocionado el crecimiento y la fijación de carbono, y al final, en el cómputo global de los 140 años de ese bosque, el carbono total fijado ha sido superior que si no hubiéramos hecho ninguna intervención.
Pero, y ya para finalizar, los bosques también nos ayudan a adaptarnos a nosotros. Vamos a afrontar lluvias torrenciales más intensas y más frecuentes probablemente en el futuro, y los bosques en las cuencas receptoras nos van a ayudar a mitigar los efectos de esas avenidas. Aquí quería también trasladar un cambio en el concepto, que la lucha contra el cambio climático quizás, y en los incendios forestales también hemos cambiado ese enfoque. Yo creo que tenemos que cambiarlo por lograr la estabilidad climática, que en eso seguro que estamos todos de acuerdo. Y ya doy paso a Fernando. Simplemente os quería poner un vídeo que no sé si se activará. Bueno, si no se ve el vídeo, esto es entre Burváguena y Báguena, la Rambla de Valdeardiente, que sufrió un incendio en 2022 y este otoño ha sufrido 5 avenidas y esta es la quinta de ellas. Entonces, evidentemente, la cuenca deforestada por el incendio ha supuesto que el caudal punta que llega al río Jiloca sea mucho mayor y que conlleve muchos más acarreos. Y sin más, doy paso a Fernando. Hola, buenos días. Bueno, yo, después de que Alfredo haya explicado la necesidad de gestionar los montes o las masas forestales en general, pues bueno, voy a explicaros un poco desde la perspectiva de un técnico, de los técnicos que trabajamos en los servicios provinciales de medio ambiente del Gobierno de Aragón, que gestionamos montes cuya gestión nos compete a nosotros por normativa, que son generalmente lo que solemos llamar montes públicos. Bueno, pues cómo afrontamos la gestión forestal en un gran ámbito. Entonces, en primer lugar, comentaros que la gestión forestal es, como cualquier otra rama de la técnica, es una disciplina que se basa en gran parte en la planificación. Todos entendemos que la gestión, por ejemplo, de una ciudad obedece a un planeamiento urbanístico, pues la gestión de un monte lo mismo, obedece a una planificación técnica, con base técnica, base científica, que se tiene que hacer previamente. Y esa planificación se suele denominar ordenación de montes, ¿vale? Entonces, bueno, como ya ha comentado Alfredo, la gestión forestal es una herramienta de mitigación del cambio climático, y para aplicar esa gestión forestal lo que hacemos es planificar. Entonces, pues bueno, esta es la situación de partida que nos encontramos generalmente en todas las masas del ámbito mediterráneo, y en Aragón también, y en Teruel también, y este es un ejemplo de Teruel, Monte 24 de Moscardón. La imagen de la derecha, de vuestra derecha, sí. La imagen de vuestra derecha es la ortofoto del vuelo americano de 1956, donde pues veis que gran parte de la superficie estaba ocupada por cultivos, pastos, etcétera, porque era el uso que se le daba en ese momento al monte. Sin embargo, la imagen de la izquierda es la imagen de 2021, la imagen actual, que lo veréis casi todo tapado con masa forestal. Ni más ni menos, ahí no ha pasado nada más que la gente ya no utiliza el monte porque se ha ido de los pueblos, y el monte ha crecido. Crece porque, tal y como ha dicho Alfredo, va acumulando carbono, crece, y llega un momento en el que ese crecimiento tenemos que aprovecharlo. Y ese crecimiento, que puede ser un efecto positivo, puede llegar a un momento en el que, de cara a la gestión de nuestra masa, sea algo que no nos conviene. En primer lugar, porque tenemos una excesiva densidad que hace que la masa esté en peores condiciones fisiológicas, está demasiado densa. ¿Qué quiere decir eso? Que los recursos disponibles para todos los árboles son limitados. Con el escenario de cambio climático todavía más, porque la lluvia es más irregular,
y los fenómenos y las perturbaciones son más frecuentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues directamente dosificar la densidad. Dosificar la densidad a través de selvicultura. Le podemos denominar tala, denominar de muchas maneras, pero eso, el término técnico correcto es selvicultura, tratamientos selvícolas. ¿Eso qué quiere decir? Esto es una serie de tratamientos o de acciones que se hace sobre el arbolado que cumplen un determinado objetivo. ¿Y qué objetivo queremos nosotros? Es perpetuar la masa y mejorarla. Entonces, bueno, la ordenación de montes es una disciplina que tiene 3 principios fundamentales. El primero, la persistencia y estabilidad de la masa. Lo primero que queremos con la ordenación de montes es que la masa se perdure en el tiempo y mejore. La segunda, que tenga un rendimiento sostenido, porque la masa ofrece recursos y productos que tienen que ser sostenidos en el tiempo, o sea que todos los años tiene que ofrecer los mismos recursos o más. Y que tenga un máximo de utilidades, es decir, una masa forestal no solo da madera, no solo da pastos, no solo da recreo, sino que da una multitud de cosas que tenemos que aprovechar al máximo. ¿Vale? Actualmente la ordenación de montes ha pasado por muchas fases porque es una disciplina que empezó en el siglo XIX y actualmente es una herramienta técnica que lo que hace es dividir el monte en zonas en las que en cada una de esas zonas se prescribe un tratamiento, una actuación. O no se prescribe nada, porque no hace falta hacer nada. Entonces, bueno, ahí veis, este es el monte de Griegos, el monte número 21, veis unos colores verdes y unos colores rojos, no sé si lo veréis muy bien, pero bueno, esas son las zonas donde en el plan especial de esta ordenación, que dura 15 años, se tiene que actuar, ¿vale? Y como es un monte arbolado, se tiene que actuar mediante selvicultura, es decir, cortando árboles. Para que nos hagamos una idea, las grandes cifras en cuanto a la escala aragonesa, tenemos que Aragón tiene 2,6 millones de hectáreas. Yo creo que todos tenemos claro lo que es una hectárea, aproximadamente es un campo de fútbol. Entonces, bueno, pues pensar en 2,6 millones de campos de fútbol, ¿vale? Eso es la superficie forestal que es de Aragón, solo de Aragón. De esa superficie forestal más o menos está dividida en la mitad es gestionada por el Gobierno de Aragón, es decir, gestión nuestra, montes públicos, y la otra superficie, la otra mitad más o menos, está gestionada por particulares. Eso entiendo que todos lo sabemos, que todos los montes tienen un dueño. Puede ser una entidad pública, como en el caso del Gobierno de Aragón o los ayuntamientos, o puede ser particulares, una entidad particular. O sea, el monte siempre, todos los montes, toda la superficie, por lo menos aquí en el ámbito europeo mediterráneo, tiene un dueño. El monte es de alguien. Dentro de la superficie gestionada por el Gobierno de Aragón, actualmente tenemos 300.000 hectáreas con ordenación vigente, es decir, con un plan de ordenación que está aprobado por el Gobierno de Aragón. Con una perspectiva por los planes que se están ahora mismo redactando y redactando, con una perspectiva de 800.000 hectáreas en el año, dentro de 3 o 4 años. Es decir, una superficie importante. Con la ordenación de montes está regulada por una orden del Gobierno de Aragón del año 2015, en el que dice pues tanto las características técnicas que debe tener una ordenación como el proceso de redacción y tramitación. Este proceso, en el caso de montes públicos, requiere al menos 3 reuniones con la entidad propietaria y con los gestores del monte. Es decir, es un proceso que no hace el Gobierno de Aragón por sí mismo porque le apetece, sino porque el propietario del monte, es el dueño del monte, que en este caso, en nuestro caso, generalmente son ayuntamientos, quiere hacer esa ordenación, quiere tener esa planificación para su monte y el Gobierno de Aragón pone el dinero para redactar ese documento técnico, es un documento técnico como otro cualquiera,
y se consensúa la ordenación o los objetivos de la ordenación con el propietario del monte, que es en este caso ayuntamientos. Después viene, después de la ordenación, todos los montes ordenados, se intenta que tengan su certificación forestal. No sé si habéis oído hablar de esto, me imagino que ese sello lo habéis visto, junto con el de FSC, que son sellos que certifican que un producto tiene un origen de masas gestionadas sosteniblemente. Entonces, es una certificación que emite la entidad AENOR, que os sonará, y que certifica que esas masas están gestionadas de una manera sostenible. Actualmente en Aragón hay alrededor de 150.000 hectáreas con esa certificación forestal, ¿vale? Bueno, ahí hay un cartel que podéis ver en algún monte que explica un poco el proceso de certificación. Esto está muy bien, tenemos las ordenaciones, tenemos unos documentos, pero no queremos que esos documentos se queden guardados en un cajón, porque si hacemos unos documentos de gestión es para aplicar una gestión. Y ahí un poco la conclusión que quería sacar con todo esto. Esas ordenaciones se tienen que ejecutar. Y como podéis pensar, ejecutar un plan, hacer una gestión de 800.000 hectáreas, pues es mucha superficie, ¿no? El reto, ahí hablo de la magnitud del reto porque lo considero un reto, porque es una superficie muy amplia, somos unos equipos limitados de personas que estamos al frente de un poco la gestión forestal, y luego esa ejecución la tiene que hacer alguien. Esa ejecución la puedes hacer de dos maneras. La puedes hacer invirtiendo dinero público, en el que ahí damos unas cifras aproximadas de que, de acuerdo con los documentos de ordenación, se estima que se pueda llegar a que se tenga que hacer tratamientos selvícolas sobre 14.000 hectáreas al año en Aragón, lo que supone pues aproximadamente unos 49 o 50 millones de euros. Entonces, yo creo que nadie va a pensar que el Gobierno de Aragón va a poner 50 millones de euros cada año, porque el monte tiene la manía de crecer, y tienes que intervenir todos los años. Es imposible que esta inversión salga de los fondos públicos. Entonces, ¿cómo se tiene que gestionar esta superficie a gran escala? Pues no hay otra que gestionar a través de los usos y aprovechamientos de los montes. Es decir, los montes donde el recurso que tú puedas extraer sea de tal valor que permita la gestión a través de la extracción de ese producto. Y la madera es realmente el producto estrella en estos momentos, ¿no? En la gran cantidad de montes arbolados que tenemos. Estamos hablando de que, además de que la madera podríamos considerarla un subproducto procedente de la gestión, es decir, para hacer la gestión forestal es absolutamente necesario cortar árboles. ¿Qué pasa? Que cuando cortas esos árboles sale madera, esa madera se puede aprovechar. Ahora mismo se puede aprovechar maderas que salen de los tratamientos selvícolas, y ese valor de la madera permite que podamos hacer estas superficies a través de la venta de esa madera. El propietario del monte vende esa madera a una empresa que la corta, se la lleva y paga al ayuntamiento por esa madera. Es decir, no estamos invirtiendo dinero público en esos montes para hacer esa gestión, sino que están pagando por ello. ¿Y por qué? Porque el recurso madera actualmente es valioso. Entonces, bueno, para no entretenerme más, quería también hablaros un poco de lo que es esta gestión en el factor humano. Aquí estoy yo un poco hablando de la gestión forestal, pero la gestión forestal compete a muchas personas y muchas entidades. Entonces, ahí en ese pequeño gráfico, veis en el centro estaríamos un poco el equipo gestor
de lo que sería la parte que nos toca a nosotros como gestores, que en este caso es la zona de la Sierra de Albarracín, la comarca en general de la Sierra de Albarracín, en el que estamos dos ingenieros técnicos forestales, aquí David, compañero, y yo, y hay 17 agentes forestales, ¿vale? Que sería, lo pongo ahí en el centro porque sería el núcleo de un poco el equipo gestor. Estamos llevando alrededor de 78.000 hectáreas de monte público, la mitad de ellas ordenadas. Entonces, por así decirlo, ese centro realmente sería un poco el núcleo donde se integran tanto la planificación previa como la gestión económica y administrativa, porque esto tiene una gestión económica y administrativa importante, y una ejecución en el terreno. Entonces, bueno, pues como veis ahí, en la planificación intervienen también compañeros de la Dirección General, intervienen las entidades propietarias, en esas reuniones que se hacen con las ordenaciones, y intervienen las empresas consultoras que redactan los proyectos de ordenación. En la gestión económica y administrativa, además de nosotros, pues interviene personal administrativo del Servicio Provincial y intervienen, por supuesto, los secretarios y secretarias de las entidades propietarias, que tienen una parte muy importante en esta gestión. Y luego la ejecución, o sea, las cosas hay que hacerlas en el terreno. Entonces, ¿quién interviene ahí? Pues desde luego las empresas forestales de servicios y de obras, porque la gestión no es solo tratamiento silvícola, sino la gestión también es mantenimiento de infraestructuras, mantenimiento de caminos, fuentes, hacer balsas, etcétera. Todas las cosas que hay en los montes también se lleva desde la parte de gestión forestal, y hay empresas que son las que lo hacen, las ejecutoras, ¿vale? Dentro de las entidades propietarias también tenemos guardas, alguaciles que ayudan en esa ejecución, y también parte de la actividad de las cuadrillas, ahí ponemos de incendios forestales, pero en su fase de tratamientos silvícolas, pues también intervienen en la ejecución de esa gestión forestal y esos planes. ¿Vale? Simplemente, como para finalizar, desde que se empezaron a redactar las ordenaciones de nuevo cuño que están vigentes ahora mismo en la parte de la Sierra de Albarracín, pues simplemente unas cifras de superficies ejecutadas en los últimos años, pues desde que hemos empezado a aplicar procedimientos más mecanizados y más ampliados para ejecutar superficies forestales, gestión de superficies forestales silvícolamente. Entonces, bueno, pues estamos más o menos todos los años incrementando las superficies, porque en estos momentos, bueno, pues pensamos que la gestión forestal y adaptada al cambio climático, que exige tratamientos silvícolas, vamos a empezar a hablar de superficies, no de metros cúbicos de madera. La madera si haces silvicultura, madera sale, y metros cúbicos de madera sale. Pero realmente nosotros como gestores públicos, lo que nos interesa es superficie gestionada. Cuanta más superficie gestionada, mejor. Cuanta más superficie gestionada, más carbono acumularemos, mejor estarán las masas y más adaptada estará al cambio climático. Entonces, lo que nos interesa es hacer superficie. Y si en la superficie salen metros cúbicos y el ayuntamiento recibe dinero, pues bienvenido sea. Como veis, esto también se traduce en ingresos en las entidades propietarias. Pues ha pasado de unos 400.000 euros de ingresos por maderas en la Sierra del Albarracín, pues se ha pasado a casi 1 millón de euros, ¿vale?, en el último año. Y ahí tenemos, para que os hagáis una idea de cuáles son los usos y aprovechamientos que tienen más impacto económico en las propiedades, en las entidades propietarias, pues ese cuadro es del 2023, el último plan completo. Pues vemos ahí que aproximadamente un 64% de lo que son ingresos recibidos por aprovechamientos forestales en los montes de la zona, pues es por las maderas, y es una consecuencia lógica del tipo de monte que hay, montes arbolados, accesibles, mecanizables, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahí veis la comparativa entre 2014, que fue un poco el año en el que se iniciaron esta última tanda de ordenaciones,
Ahora, pues bueno, se ha pasado en un impacto de un total de unos 600.000 euros de ingresos a las entidades propietarias a 1.200.000, prácticamente se ha doblado, y el ingreso por maderas prácticamente se ha triplicado. Estamos dando datos económicos que yo os he dicho que no es el objetivo final. El objetivo final es superficie, pero tenéis que tener en cuenta que los montes son de un propietario, el propietario también tiene un interés económico en ese monte, y que el monte que tiene un beneficio, o montes que son económicamente viables, son más fáciles de gestionar. Estamos hablando de millones de hectáreas que hay que gestionar. Es decir, que si el monte no es viable económicamente, es muy difícil gestionarlo a través de inversiones. Las inversiones normalmente en gestión de montes suelen ser bajas. Entonces, no es posible. Y sobre todo para los particulares. Ahí vemos lo que serían los balances económicos de montes ordenados y pues bueno, el balance económico tiene una tendencia, que son las líneas rojas, una tendencia ascendente en los últimos años. Esos picos que veis es que hay años en los que un balance económico puede ser negativo porque has hecho muchas inversiones en el monte, pero al año siguiente puede ser un balance positivo porque los aprovechamientos, los ingresos que sacas por esos aprovechamientos superan a las inversiones, ¿vale? Y bueno, el futuro, pues lo que queremos un poco es hacer una labor continuista en el futuro, es seguir apostando por la planificación. Es básica, la planificación es básica, es lo que nos da seguridad técnica y de todo tipo a la hora de gestionar los montes, y bueno, y a seguir incrementando la superficie de monte gestionada silvícolamente en la zona. Bueno, no sé si la exposición podrá estar disponible para los... Pero bueno, os invito también a que la veáis porque hay demasiado texto, pero que no lo he podido reflejar. Venga, muchas gracias. Sí, estamos hablando de montes gestionados por el Gobierno de Aragón. En el caso de montes particulares, pues es como cualquier... hay consultores, ingenieros de montes y ingenieros técnicos forestales que son autónomos, que tienen empresas que pueden hacer la ordenación de un monte particular. Al criterio de sus técnicos y del propietario. O sea, la ordenación de montes, lo primero que hay que saber es qué objetivo queremos para ese monte. Podemos querer un objetivo de producir madera, de producir setas, de producir pastos, de una gestión simplemente para mejorar la masa. Entonces, eso es el propietario quien tiene que decidir a qué quiere destinar el monte. El técnico le puede asesorar y le puede decir qué aprovechamientos o qué usos pueden ser más rentables económicamente, por ejemplo. Pero al final es el propietario quien decide el uso que se le tiene que dar al monte, y el técnico es el que lo lleva a cabo o lo plasma en un documento. Entonces entiendo que los municipios, los ayuntamientos que tienen monte en propiedad acuden a la DGA como un servicio que les hacen los técnicos para regular ese monte. Y entiendo que el beneficio que obtiene la DGA es... Ninguno. O sea, el beneficio de la...
Claro, el beneficio es el extender la gestión forestal sostenible al máximo territorio posible. Realmente, cuando hablamos de ingresos, ahí en la tabla esa que hemos enseñado, esos ingresos son para las entidades propietarias, menos un 15%, bueno, hay un 15% que se reserva para, es importante, se llama fondo de mejoras. Ese 15% mínimo se ingresa en una cuenta aparte que es solo para hacer inversiones en el propio monte. Es decir, de ese 1.000.000 de euros, por ejemplo, 150.000 euros se reservan en una cuenta aparte para hacer cosas de mejora en el monte. Sí, pero realmente es una cuenta municipal. Sí, caminos, arreglar caminos, fuentes, abrevaderos, balsas, etcétera. Hola, seguimos entonces el orden de las intervenciones. Ahora la conferencia que nos van a impartir es sobre ganadería y cambio climático, impacto y percepción sectorial, que nos la ofrecen dos investigadores del CITA, que son Alberto Bernués y Daniel Martín. ¿Funciona el micro este? ¿Sí? Vale, pues buenos días, muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer una charla a medias con mi colega Daniel Martín Collado y yo. Yo voy a empezar hablando de cambio climático en general, donde están los últimos estudios sobre cambio climático, nos están diciendo, y también sobre cambio global, no solamente cambio climático, porque estamos inmersos en una crisis de múltiples factores ambientales, y luego pasaremos, bueno, os voy a mostrar si sé manejar esto, no sé dónde tengo que apuntar. ¿Allí? ¿Allí? Pues no sé. Ahí, uy, se quedó. Sí, espera. Vale. Bueno, lo que os decía, también antes de empezar, los de atrás, no sé si vais a ver las gráficas, si queréis moveros un poco hacia adelante, y si no, bueno, pues estáis bien ahí, lo que queráis. Bueno, pues eso, voy a hablar en primer lugar un poco de dónde estamos a nivel planetario, qué están diciendo los últimos estudios. Hablaré brevemente de cómo impacta esto, o qué impacto tiene el sector agroalimentario aragonés. Obviamente esto en 20 minutos pues daría para mucho más tiempo, ¿no? Y luego finalmente mi compañero os hablará un poco de estudios empíricos nuestros que hemos hecho en el CITA sobre cómo perciben los ganaderos estas cuestiones del cambio climático. Allí, pero sí, yo creo que lo hace con retraso, porque antes me ha pasado un montón de golpe. Sí, bueno. Bueno, no sé si estáis familiarizados con el concepto límites planetarios, pero bueno, los grandes científicos en cambio global están analizando desde hace algunos años cómo va el planeta en lo que ellos definen el espacio seguro de operación para la humanidad, ¿no? Entonces, esos son los estudios que han ido publicándose en las mejores revistas científicas del mundo, y veis cómo para el 2023, que es el último, bueno, pues de estos límites que no deberíamos sobrepasar, pues de ellos ya 6 están ya sobrepasados. Entre ellos tenemos aquí el cambio climático, que veis, pero tenéis otros, por ejemplo que haría referencia a las nuevas partículas químicas, plásticos, etcétera, o que hace referencia a la biodiversidad, o que hace referencia, que son los más importantes, a los ciclos biogeoquímicos, fundamentalmente el nitrógeno y el fósforo, que están muy relacionados con la agricultura a nivel planeta. Entonces veis cómo que la situación se está agravando no solamente en términos de cambio climático, pero también en otros muchos aspectos ambientales. Acaba de salir este informe también, hace escasos días. Ahí veis un poquito, bueno, la zona verde sería una zona segura, zona amarilla, zona que empieza a ser no segura, y zona roja donde realmente nos hemos pasado, ¿no? El límite en estos momentos más notable, que ya lo venían diciendo esas gráficas anteriores, es el nitrógeno. Es decir, tenemos un ciclo del nitrógeno totalmente roto, fundamentalmente, como veremos posteriormente, pues por el tipo de agricultura industrial que tenemos en estos momentos en el planeta. Hay otros muchos aspectos, como los que os decía, de pérdida de biodiversidad, cambio climático,
bueno, pues aquí veis cómo estamos en cambio climático, tenemos en concentración de CO2, estamos muy cerca de ese límite que deberíamos sobrepasar, pero por ejemplo en la fuerza radiactiva, que es la diferencia entre la energía que entra del Sol y la que sale, por el efecto invernadero, pues está aumentando también claramente. Esto es un estudio también muy reciente, que a veces nos parece que las cosas son lineales, pero los científicos no saben interpretar por qué, pero estos dos últimos años, el 23 sería en azul y el 24, lo que llamamos el 24 es en rojo, son muy anómalos además para peor, y además no están sabiendo interpretar qué está ocurriendo. Pero bueno, ahí tenéis, no llego a leer, creo que esto es, sí, la temperatura en el océano, la temperatura en el Atlántico Norte, aquí tenéis la extensión del hielo en el planeta, la extensión de hielo en el Antártico, y aquí tenéis un poco la temperatura media del aire. Entonces vemos cómo estos cambios, bueno, pues estos últimos años están siendo especialmente malos, y ya digo que no saben exactamente a qué es debido. Este otro estudio hace referencia, nosotros podríamos pensar que el cambio climático son cambios lineales, que nosotros estamos a tiempo de intervenir, y que si intervenimos y dejamos de emitir o incluso reducimos las emisiones, bueno, pues las cosas van a volver poco a poco a su lugar, ¿no? Pero, sin embargo, la ciencia nos dice que en realidad no es así. Hay una serie de puntos de inflexión o umbrales que, una vez sobrepasados, va a ser imposible regresar a tiempos anteriores, al menos a escala humana, no a escala geológica. Hemos de tener en cuenta que el planeta tiene 4.500 millones de años, y entonces a escala geológica al planeta le va a dar un poco igual, pero a escala humana no. Entonces aquí tenéis un poco los diferentes puntos de inflexión que, en función de qué grado de temperatura se alcance, en estos momentos estamos a 1.5 aproximadamente, pero bueno, se habla ya de que si seguimos así a fin de siglo seríamos como un 3.5 grados o incluso superior. Bueno, pues a diferentes calentamientos a fin de siglo, estos serían los diferentes puntos de inflexión que hacen referencia, pues, a la fusión del permafrost o la desaparición de los glaciares de montaña, etcétera, etcétera. Hay una serie de puntos planetarios que además se interconectan unos con otros que, bueno, pues que pasados esos umbrales podemos entrar en terreno desconocido. Y un poco esta gráfica, que a mí me gusta mucho, viene a expresar eso, ¿no? O sea, la Tierra está en una especie de tobogán hacia abajo, en una época interglacial. Sabéis que los periodos interglaciales vienen a durar unos 100.000 años. Estamos yendo hacia esta especie de tobogán, y hay una especie de threshold o de punto de inflexión a partir del cual entraríamos en un estado bastante estable, que sería como de tierra caliente. Entonces, todo lo que hagamos ahora es para intentar sacar a la Tierra de este tobogán y llevarlo como una especie de lateral de tierra estabilizada, ¿no? Esa sería un poco una representación gráfica de dónde nos encontramos en esto. Nadie sabe exactamente dónde está este umbral, pero los científicos nos están advirtiendo que estamos de manera acelerada llegando a algunos de ellos, ¿no? Y esto tiene además repercusiones a nivel temporal, porque nosotros, lo que os decía un poco al principio, ¿no? En este otro trabajo, ya digo, son las principales revistas que existen en el mundo, ¿no? Las épocas interglaciales vienen a durar unos 100.000 años, ¿no? Entre una glaciación y otra. Lo que estamos haciendo ahora es intentar mantener a la Tierra por debajo de 2 grados, aunque ya estamos en 1.5, para de algún modo estabilizarla. Si nosotros pasáramos estos 2 grados, que podrían ser 2,5, nadie sabe dónde está el umbral de temperatura exacto, obviamente, es un gradiente, pero podríamos entrar en un periodo que podría durar milenios. Es decir, que por eso los científicos alertan cada vez de manera más, intentar ser más persuasivos de que ahora es el momento de intentar primero dejar de crecer las emisiones y luego intentar reducirlas, ¿no? Porque podríamos entrar en un loop que a escala humana sería irreversible. Bueno, esto es un poco en 10 minutos cómo está el panorama, que como veis no es demasiado optimista, que digamos, y ahora vamos a hablar un poquito, pues, de agricultura. Esta gráfica es la misma que os montaba anteriormente, solo que es un poquito viejo ya este trabajo, el 17, pero bueno, los puntos vienen a decir la contribución de la agricultura a cada uno de estos límites que se han sobrepasado. En este caso eran estos 3, ¿no? Pues como veis, la agricultura tiene mucho que ver con la pérdida de biodiversidad, con la pérdida de especies, no solo aquí en Europa, sino fundamentalmente en Sudamérica y en otros continentes, ¿no? La invasión de los ecosistemas naturales, etcétera, los cambios de uso de la tierra están provocando mucha
pérdida de biodiversidad. Y aquí tenéis un poco donde realmente la agricultura está contribuyendo de manera notable, es en esta disminución de los ciclos del fósforo y fundamentalmente el nitrógeno. Aquí veis el cambio climático, que todavía en este año estamos ahí en esa fase amarilla, todavía no llegamos a rojo, y cómo la agricultura viene a suponer, como veremos a continuación, aproximadamente 1/3 del total de emisiones a nivel planetario. Es el sistema agroalimentario, no la agricultura, el sistema agroalimentario. Bueno, pues ahí veis cómo la agricultura tiene mucha responsabilidad en estas disrupciones del nitrógeno, de los ciclos del nitrógeno, y esto se debe pues a los grandes flujos de materiales que existe fundamentalmente desde Estados Unidos, soya, maíz, o Latinoamérica hacia Europa y Asia, que, bueno, estos datos son un poco antiguos, no he encontrado mapas similares para años más recientes, pero veis cómo se está incrementando notablemente ese flujo de nutrientes, fundamentalmente nitrógeno y fósforo, a China, a Asia y a Europa. Ahora lo veremos un poco. ¿Eso a qué se refiere? Pues se refiere a los fertilizantes de síntesis fundamentalmente y a los ingredientes para la ganadería industrial, que en Aragón, bueno, pues ahora lo veremos un poquito qué supone esto. Bueno, esto es aquí es lo que os decía, este es el trabajo que establece que aproximadamente estamos en 1/3 del total de emisiones. Ahí veis un poquito cuál es la participación en los países como el nuestro, los industrializados, y en los países en desarrollo. Los países en desarrollo tienen mucho que ver con la tierra, el uso de la tierra y los cambios de uso de la tierra, lo que os decía, deforestación, etcétera, mientras que en los países industrializados, pues el peso del consumo energético y de la industria es mucho mayor. Pero bueno, esto sería una media para todo el globo, ¿no? Eso es un poco la composición donde están las emisiones a día de hoy. Pero como veis, las emisiones relacionadas con el uso de la tierra pues siguen siendo muy elevadas también en los países de desarrollo, desarrollados, perdón. Estas son cómo han evolucionado las emisiones. Aquí veis el porcentaje y aquí en valores absolutos. Bueno, en porcentaje, estos somos nosotros, los desarrollados, estamos más o menos alrededor del 25%, creciendo levemente. Los países en vías de desarrollo están decreciendo porcentualmente porque los otros sectores, industrial, consumo energético, están creciendo más, pero bueno, en las emisiones totales, ahí lo veis, tenemos más o menos en Europa, Estados Unidos, países así, tenemos un descenso desde el 90 de un 6% aproximadamente. Esto es del sistema agroalimentario, repito, no solamente la producción, sino también toda la cadena. Pero veis cómo en los países que se están desarrollando pues hay un incremento del 100% y una media del 42%. Es decir, estamos en una senda clara de aumento de emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, Aragón, bajo un poco el debate y luego entraremos con Daniel a ver ya cosas más concretas de las investigaciones empíricas que hacemos en el CITA, ¿no? Bueno, Aragón, los dos grandes sectores los tenéis allí. Lo que más crece es, por un lado, el regadío. Ahí lo tenéis, desde el año 95 al 2021, no he conseguido datos más recientes. Las hectáreas, y esta gráfica que a mí me parece muy clara, ¿no? Como el ovino, estamos pasando, en estos momentos creo que estamos por debajo de 1 millón ya. Pues es una comunidad que llegó a tener no hace tantos años 4 millones de ovejas, estamos por debajo de 1 millón de ovejas, mientras que el porcino pues estamos en estos momentos, en el 21 ya llegamos a los 10 millones, pues ahora estaremos en, no sé, 11 millones de porcinos o 12, no tengo el dato ahora en la cabeza. Y obviamente esto tiene repercusiones a nivel de emisiones, pero también lo que os decía antes, por ejemplo, de la irrupción de los ciclos del nitrógeno. Ahí tenéis un claro exponente de a lo que se refiere esa irrupción de ciclos del nitrógeno. Pues los purines, en el caso aragonés, para que lo entendamos todo, ¿no? O sea, tenemos en una senda un poco, pues eso, insostenible, podríamos decir. Aquí con mi colega Daniel estamos haciendo unos mapas con sistemas de información geográfica en España para todas las especies ganaderas. Solo os voy a poner un par, que son los del porcino, pero podría enseñaros también las del ovino y veríamos que los colores cambian totalmente porque el ovino está bajando en todas partes y el porcino, pues ya veis que se concentra muchísimo en el Valle del Ebro. En Aragón lo tenéis, aquí también tenemos bastantes concentraciones, solo que aquí es el ibérico. Pero lo más interesante es la evolución, ¿no? La evolución entre los años, a ver si lo veo, desde 2007 al 2018, y veis un poco en verde serían los grandes incrementos de porcino, en rojo serían los decrementos. O sea, lo que pasa es que los números, en valores absolutos, las reducciones son mucho más bajas que los incrementos, ¿eh? Aquí estáis viendo cómo el porcino está claramente ganando peso aquí en Aragón y en Cataluña, también en Murcia y en Extremadura, aunque aquí hay mucho más sistema ibérico.
Bien, entonces un poco, y esto ya es una posición muy personal, pero bueno, lo que viene a defender mucha gente desde que se muestra crítica con el sistema de producción actual, es que tenemos que intentar cambiar el paradigma, ¿no?, de unos sistemas basados en energía fósil y que como dicen los ingleses, take, make, waste, es decir, coge de extracción a desecho, a sistemas mucho más circulares, donde se reduzca la extracción de materias primas, se reduzcan los desechos y sea circular fundamentalmente a partir de energía solar. Es decir, de sistemas que son absolutamente lineales a día de hoy, pues desde, yo qué sé, la soja se produce en Paraguay, en Brasil, viene aquí, se la damos a los cerdos que luego se van a Chile. Es un sistema totalmente lineal, a sistemas mucho más... o sea, esos sistemas son lineales, son globales, absolutamente abarcan todo el planeta. Habréis visto algún documental como los productos pueden ser producidos en España, envasados en, yo que sé, en China y consumidos en Estados Unidos. No tiene mucho sentido, ¿no? Un sistema muy especializado. Antes los sistemas agrícolas eran mixtos, ahora son totalmente especializados y basados en insumos. Tenemos que pasar a sistemas circulares, renovables, más localizados, tanto en la producción como en el consumo, mucho más diversificados. La diversificación es el elemento clave, es decir, por ejemplo, prácticamente han desaparecido los sistemas mixtos agrícola-ganaderos, ¿no? Volver a sistemas agrícola-ganaderos, ahí sí que los animales cumplen un papel agroecológico muy importante y muy basados en el conocimiento. Hoy día tenemos conocimiento, no se trata de volver a la agricultura de nuestros abuelos, o un poco sí, pero con el conocimiento de hoy, ¿no? Entonces, 3 ejemplos de por dónde irían las cosas. Pues uno, la economía circular. Hace 2 o 3 años tuvimos aquí el primer Congreso Nacional de Economía Circular, aquí en Teruel, en esta misma sede, que viene a decirnos en agricultura, a ver si lo sé pasar, no sé por qué, eso. Pues estos son los grandes principios, ¿no? Y cómo habría que traducirlos a la agricultura, pues preservar el capital natural, preservar el capital natural mediante flujos renovables, es decir, respetar los ecosistemas fundamentalmente, minimizar el uso de insumos externos, tanto materiales como energéticos. Claro, estamos muy dependientes de energía fósil y eso en algún momento, si queremos parar las emisiones de gases de efecto invernadero, habrá que parar también en la agricultura. Intentar reducir la dependencia de energía fósil y depender más de la energía solar, que en agricultura parece un poco de perogrullo, porque las plantas crecen a través de la fotosíntesis, en energía, pues, es totalmente energía solar, ¿no? Y otros insumos, no solamente energéticos, pero fundamentalmente, pues lo que decía, fertilizantes de síntesis, ingredientes de alimentación para la producción animal, por ejemplo, etc. Optimizar los procesos de circulación de nutrientes, de procesos y de los materiales, lo que os vengo diciendo, y bueno, minimizar, primero minimizar y luego valorizar los residuos que tengamos, ¿no? Esos son los grandes principios de cómo habría que aplicarlos a la agricultura. Otro gran concepto, que es la agroecología, que además de ser un movimiento, que no es la agricultura ecológica, que además de ser un movimiento social, en esencia es la traslación de los principios científicos de la ecología a la agricultura. La agricultura no deja de ser un ecosistema modificado por el hombre. Entonces se trata de volver a estos principios de reciclado de biomasa, el flujo balanceado de nutrientes, el suelo como elemento esencial para cuidar el suelo, sobre todo a través de su actividad biótica y de la conservación de la materia orgánica. Sabéis que los suelos hoy día, en países sobre todo mediterráneos, sí, estoy acabando, pues eso, están perdiendo mucha materia orgánica. Manejo de microclima en países mediterráneos es fundamental, intentar la poca agua que cae cosecharla para mantenerla y que los cultivos crezcan, diversificar lo que se hacía antes, en el tiempo y en el espacio, con diferentes especies, etc. Y preservar las interacciones biológicas no solo a nivel del agroecosistema, sino con tu entorno, ¿no? A través de la biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas. Nosotros en el CITA proponemos una nueva cadena de valor que una los ecosistemas naturales y en este caso los agroecosistemas, en este caso de montaña, porque el trabajo lo habíamos pensado para montaña, de unir los agroecosistemas de otra manera con la sociedad, con los consumidores y con la sociedad. Entonces para eso establecemos el marco de los servicios de los ecosistemas, que son los servicios que nos regala la naturaleza. Al final la agricultura no deja de estar y la ganadería no dejan de estar en el centro, en esta transmisión de servicios de la naturaleza, modificando algunos y produciendo bienes, servicios de los ecosistemas y también diservicios, también externalidades negativas o
o aspectos de contaminación, etcétera, ¿no? Entonces, en función de qué políticas establezcamos y de cómo el consumidor valore estas cosas y demande un determinado tipo de agricultura, pues podremos de algún modo cambiar esas prácticas agrícolas ganaderas para de algún modo contribuir a la protección de los agroecosistemas. Todo esto en un contexto pues de cambio climático, que es lo que estamos hablando hoy, de innovaciones tecnológicas, no solo tecnológicas, pero de innovación, y de tendencias socioeconómicas, que al final es lo que nos va a marcar un poco hacia dónde va la agricultura, ¿no? En función de que la sociedad esté demandando. Creo que eso. Ahora Daniel, ¿yo he acabado? Daniel va a aterrizar todo esto a la tierra, mucho más. Bueno, voy a ir un poquito rápido para que dé tiempo a discutir un poco y solventar preguntas que podáis tener. A ver si me apaño yo. Bueno, yo lo que os voy a presentar es un poquito, después de la visión general que ha dado Alberto, cómo ve los ganaderos el tema del cambio climático, cómo lo perciben, cómo se sitúan y qué están pensando hacer o cómo están pretendiendo adaptarse. Entonces, bueno, luego si queréis volvemos sobre las diapositivas, pero bueno, aquí lo que os muestro es los puntos son donde hemos hecho encuestas a ganaderos en concreto, ¿no? Y como veis, bueno, pues los datos que os voy a presentar son de 250 o 300 encuestas que hemos hecho en todo el territorio de la península, en gran parte yendo entre Andalucía, pasando por Castilla-La Mancha, Aragón, pero también en Francia, en Túnez o incluso en Egipto, ¿vale? O sea que hay una muestra bastante representativa. Lo que hacemos es ir y preguntarles, ¿vale? Y les preguntamos aspectos muy diversos e intentamos relacionarlos todos ellos para ver pues un poquito cómo se sitúan. Una de las preguntas clásicas es ¿cuál piensan los ganaderos que es la causa del cambio climático? ¿Vale? Y se les pregunta se les da opciones, ¿no? Si el cambio climático no está ocurriendo, si no hay suficientes evidencias, si está ocurriendo pero está causado por procesos naturales, todas estas cosas que hemos oído, ¿no? O si está causado por procesos naturales y por la actividad humana, o la respuesta que da la ciencia, ¿no? Si está causado por la actividad humana principal. Bueno, temas de cuál es la gravedad, cómo consideran que es la gravedad del cambio climático entre el 1 y el 10, si se ha exagerado la importancia del cambio climático, si están preocupados por el efecto del cambio climático en su explotación, y luego un tema que ya iremos, cuánto confían en diferentes agentes sociales, porque el tema del cambio climático y las percepciones en todos nosotros, y más en estos tiempos, está altamente politizado, ¿no? Y entonces también les preguntamos si confían en los veterinarios, en verde mucha confianza, en rojo poca confianza. ¿En quién confían, no? Veterinarios, asociaciones de raza, científicos, cooperativas, empresas agrarias, y sigo para abajo, otros ganaderos, la administración pública, los medios de comunicación, los ecologistas y los animalistas. Y veis claramente dónde se sitúan los ganaderos en general, por supuesto, siempre hay todo tipo de posiciones, donde se sitúan los ganaderos, ¿no? En esta gráfica, que a mí me parece el resumen general de dónde estamos, es el porcentaje de ganaderos de diferentes lugares, ¿no? Pues Túnez, Francia, las diferentes zonas de España, qué porcentaje de ganaderos piensa, cuál es la causa del cambio climático en porcentaje de ganaderos. Causado por la actividad humana, es este lado de aquí, y aquí, si veis, que es un proceso natural y causado por la actividad. Es decir, y luego, pues ya el negacionismo extremo, que también se da, pero es mucho menos evidente, ¿no? Pero podríamos decir que la gran mayoría de los ganaderos que hemos encuestado, como os digo, son muchos y en lugares muy diversos, pues piensan que el cambio climático es un proceso natural y humano. ¿Vale? A pesar del amplio consenso científico al respecto, y a pesar de que ellos afirman que creen mucho y tienen mucha confianza en la ciencia, ¿vale? Pero no es solo de ellos, es decir, que la desconfianza climática ha penetrado en nuestras sociedades, ¿vale? Y es un problema que, bueno, pues todos conocéis las consecuencias que puede tener, sobre todo en la situación que nos ha descrito Alberto en la que estamos, ¿no? Y sobre todo que el relato, el negacionismo climático ha pasado de ser un negacionismo absoluto, de decir pues esas frases que a veces decían los políticos, ¿no? De mi primo dice que hay un geólogo, que mi primo que es geólogo dice que en realidad esto es una pantomima. Evidentemente, como no se sostiene, ha pasado a lo que se llama negacionismo de segunda generación, que ha pasado, como os digo, del cambio climático no está ocurriendo, los humanos no están causando el cambio climático, bueno, los impactos no son tan negativos, bueno, las soluciones que se proponen no funcionarán, o
donde estamos ahora en muchos aspectos, el movimiento por el clima y la ciencia son poco fiables, ¿vale? Aquí lo que veis es, ante la respuesta de cuál es la gravedad del cambio climático en la actualidad, a pesar de todo esto, a pesar de este negacionismo 2.0, 3.0, 4.0, la gente piensa que es un problema. No tengo yo la culpa, pero es un problema, ¿vale? Hasta el punto de que la media en Francia y en España pues, se sitúa pues, en el 8,5, en ese entorno de gravedad del cambio climático. Aquí lo que veis, más o menos pues por aquí estaría la media, es donde se sitúan los ganaderos, ¿vale? Creen que es un problema, pero menos que la sociedad. Y en parte, que es una de las ideas principales, porque se les está acusando de ser uno de los principales causantes del cambio climático y se sienten atacados, ¿no? Se sienten atacados personalmente, en su parte más identitaria, no solo como trabajo, es decir, todos nos sentimos de alguna forma causantes del cambio climático con nuestros coches, tal, pero ellos sienten una agresión de alguna forma, ¿no? A su forma de vida, etcétera, etcétera, pero que entramos en temas relacionados con el conflicto entre el mundo urbano, el mundo rural, y el posicionamiento de cada uno en la situación. Bueno, esto es, a pesar de que piensan, aquí esto es ante la respuesta, se ha exagerado sobre la importancia climática o estoy preocupado por los efectos del cambio climático en mi explotación, de nuevo vemos lo mismo, ese tipo de negacionismo que sí que no, ¿no? Es decir, piensan la gran mayoría que se ha exagerado las consecuencias del cambio climático, pero más de la mitad están preocupados por los efectos del cambio climático en su explotación, ¿no? Bueno, pues ¿cuál es la situación que creemos o que interpretamos? Bueno, pues que convive un reconocimiento parcial del cambio climático y una desconfianza en determinados aspectos, ¿no? Entonces, a pesar, la sociedad y los expertos difieren en la forma en que se evalúan los riesgos, y esto es una cosa muy importante, ¿no? La ciencia se centra en las características de los riesgos en sí, ¿vale? No en la evaluación de sus costes, ni en los beneficios, etcétera, etcétera. Y la sociedad, y los ganaderos en particular, aproxima la evaluación, o sea, el dramatismo de la situación, mediante otra serie de aspectos que no son solo técnicos, que entra pues todas las partes que estamos hablando, ¿no? Los psicológicos, los culturales, los sociales, cómo integro esta nueva cosa dentro de mi situación actual, etcétera, etcétera. Y podríamos decir, ¿cuál es la percepción de los ganaderos sobre el cambio climático? ¿Es más acertada que los de los expertos o no tienen ellos más razón por relacionar, o menos razón que los expertos, que lo vemos desde un punto de vista muy numérico, ¿no? Esto es lo que está pasando. ¿Quién tiene más razón? ¿Cuál es el impacto real del cambio climático? Bueno, esto lo voy a pasar, pero aquí, bueno, todo esto en realidad el área de la sociología ha estudiado mucho todo, cómo se forman las opiniones de la gente, en todo en general y en el cambio climático en particular, ¿vale? Esto que no voy a entrar aquí, lo que muestra es todo lo que influye en las intenciones de adaptación, ¿vale? Lo que os quiero contar aquí, que evidentemente está la percepción del cambio climático, está la capacidad que uno piensa para adaptarse al propio cambio climático, están los incentivos, es decir, la parte de política, si me pagan, si no me pagan, etcétera, etcétera, la creencia en el cambio climático y una parte muy importante que es lo que desde el mundo de la sociología o de la socioecología se llama la maladaptación. Es decir, hay una parte que yo creo en el cambio climático, que yo me quiero adaptar al cambio climático, pero que yo me maladapto al cambio climático, ¿vale? Y hay tres formas de maladaptación que se definen, que una es el fatalismo, es decir, no hay nada que hacer, pues ya está, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, seguir y y que sea lo que Dios quiera. Y luego la parte del wishful thinking, ¿no? Que es el pensamiento que se va a cumplir el deseo que yo tengo, es decir, que las tecnologías nos van a ayudar, que, bueno, pues ese pensamiento de alguna forma positivo sobre el asunto. Y aquí lo que se muestra en estas gráficas es la parte que hablamos de lo que os comentaba antes de confianza social, ¿vale? Aquí lo que veis es cómo se distribuye, bueno, estas flechas son las diferentes agentes en los que hemos medido la confianza, y en estas flechas lo que dice es que
Aquí estarían todos los puntos, representan ganaderos, y lo que dicen estas gráficas es que hay ganaderos que confían en general, que confían en la sociedad en general, y ganaderos que no confían, que desconfían, ¿vale? Y luego esto ahora lo vamos a relacionar con el cambio climático. Y por otro lado, que es lo que se ve en esta línea, ¿vale? Hay ganaderos que confían mucho en el sector, ¿vale? Que son a la vez los que confían poco en los ecologistas, ambientalistas, etcétera, etcétera. Es decir, que cuanto más confías en el sector, menos confías en los agentes del sector, menos confías en los ecólogos, los ambientalistas, etcétera. ¿Vale? Aquí lo que se ve básicamente, lo primero es, esto es la relación entre lo que piensan de las causas del cambio climático y su confianza total. De tal forma que vemos que aquellos que piensan que no hay evidencias o que es un proceso natural se sitúan en esta área que es de desconfianza total ante la sociedad, ¿vale? Que sería la primera parte. Y tanto la gente que piensa que es debido a los humanos o humanos naturales se sitúan en este área. Y las diferencias se ven básicamente que los que piensan que es un proceso humano tienen mucha más confianza en la administración, en los gobiernos, en los medios de comunicación, en los ecologistas, en los animalistas, etc. Y aquellos que dudan o que hacen este negacionismo 2.0, es decir, medio ambiente es debido a un proceso natural y un proceso humano, se sitúan en este área, es decir, que de alguna forma se corresponden con el punto de vista del sector en general. No solo son los ganaderos, sino el sector formado por las revistas, los veterinarios, las asociaciones, las cooperativas, las empresas, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Cómo voy de tiempo? Más o menos. Bueno, pues voy a contaros esto por si tenéis algunas dudas al respecto. Este sería un resumen, ¿vale? Y esto lo que les preguntamos, también de nuevo aquí, básicamente lo que veis aquí son los diferentes sistemas de producción intensivos, semi-intensivos, extensivos en Egipto, en Francia, en España o en Túnez, distintos sistemas de producción, y directamente vamos y les preguntamos cómo os adaptaríais vosotros, qué pensáis que tenéis que hacer vosotros para adaptaros al cambio climático, ¿vale? Y entonces lo que vemos, está en inglés, pero básicamente se ve claramente, esto es la proporción de ganaderos que escogen. No, perdón. La proporción de ganaderos que escogerían cada una de las estrategias de adaptación, y lo que veis aquí básicamente es que cerca del 70% de los ganaderos piensan que para adaptarse al cambio climático hay dos opciones, ¿vale? Y independientemente de que sean intensivos, semiextensivos, de montañas, de valles, se ve un patrón bastante claro. Básicamente que hay que invertir en maquinaria y en instalaciones, o que hay que intensificar la alimentación, ¿vale? Entonces, básicamente, la idea es que el único camino que hasta ahora ven la gran mayoría, por supuesto, hay gente que no piensa así, pero la gran mayoría de los ganaderos piensa que hay que desacoplarse del medio, ¿vale? Desacoplarse mediante tecnología, mediante instalaciones, mediante traer la comida de otro sitio, ¿no? Pues en este paradigma actual de, bueno, pues si no lo tengo aquí, lo puedo comprar de cualquier otro lado, ¿vale? Es decir, lo que se llama seguir haciendo lo que has hecho para venir al punto donde estás, ¿no? En resumen, los principales mensajes que os queremos dejar, que por lo que nosotros conocemos, hemos visto, los ganaderos tienen una posición desconfiada sobre el cambio climático, ¿vale? Lo dan importancia, pero menos que la sociedad. Y nadan entre el fatalismo, entre el no tengo nada que hacer, y el optimismo tecnológico, ¿no? Son los grandes perjudicados, pero también los principales acusados. Y esto genera un conflicto social, que el problema desde nuestro punto de vista es que pues que se puede usar en el propio beneficio de los agentes que lo quieran usar, y no es en el beneficio del planeta o de los sectores o de tal, ¿vale? Es decir, que está muy politizado y muy polarizado, y el sector ajeno y el sector ganadero no solo no es ajeno, sino que está en el centro del debate, ¿no? Por ser los principales perjudicados y por tener mucha influencia en las políticas tanto nacionales como europeas en nuestro caso, ¿vale?
Y pensando hacia adentro, hacia el punto de los científicos o de los agentes más técnicos, bueno, pues tenemos que asumir que tenemos dificultades, que a pesar de que el sector te dice que confían en la ciencia, pues tenemos dificultades para conectar con nuestros estudios, con las visiones del mundo que tienen los ganaderos, ¿no? Y eso es un problema bastante importante. Y sobre todo que este vacío de comunicación, por así decirlo, objetiva o técnica, se utiliza de una forma muy interesada, ¿vale? Y en determinadas situaciones pues hay una táctica deliberada de desacreditar el mensaje atacando al mensajero. Es decir, ese conflicto, ¿no?, de que el cambio climático pero no es natural, es también humano, ese conflicto pues es debido a esa táctica deliberada de decir, no, los que están trasladando el mensaje, esos no quieren tu bien, etcétera. Y con esto hemos acabado. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, encantados de responderla. Gracias. Hola. Daniel, perdona, has dicho que el 70% de los ganaderos piensan que las soluciones... las principales soluciones para luchar contra el cambio climático pasan por invertir en maquinaria, ¿sí? ¿Y la otra? Que es que aquí no se escuchaba del todo bien. El 70% de los ganaderos que nosotros hemos estudiado, ¿sí?, de media, invertir en maquinaria, invertir en instalaciones y comprar alimentación de fuera, lo que se llama la intensificación de la alimentación. Vale, gracias. Repítela. El 100%. Realmente hay algún tanto por ciento de decir, o sea, que la ciencia es errónea, es cierto, además, en todas sus teorías, que pueden ser cuestionadas, pero más y todo, es el 100% del mundo científico, ya no hablo de otros mundos, sino del mundo científico, o realmente todavía hay alguien dentro de la ciencia que realmente, porque sí, lo que sí que echo de menos es que si realmente hay alguien del mundo científico que todavía cuestiona esto, por motivos científicos, por motivos que puedan estar en la sala, defendibles o no, estemos de acuerdo o no. Pero realmente, pues mi pregunta es si realmente el mundo científico está al 100%, o todavía hay gente que es respetable, gente científica también, gente que aporta sus datos. Al 100% nunca se está al 100%, pero hay un consenso dramático. Es decir, si no es el 100, es el 99%. O el 99,9%. Por supuesto, hay voces disonantes, pero vamos, es abrumador el posicionamiento científico al respecto. Abrumador, absolutamente abrumador. Y es una discusión, aún así hay una discusión en el mundo de la ciencia, es un mundo muy abierto, o sea, muy abierto en el que todo se publica, es decir, que hay gente que no está de acuerdo, publica sus artículos y eso lo puede ver cualquiera. Pero el posicionamiento, si dices, el mundo de la ciencia, ¿el 100%? Por supuesto que no. Son miles y miles de personas por todo el globo. Pero es abrumador, o sea, es aplastante. Los datos son absolutamente aplastantes. No hay ninguna duda al respecto. Sí hay alguna duda, es decir, hay algún porcentaje de gente. Bueno, mira, al respecto, en el mundo científico se publican esas cosas y esas voces se escuchan dentro del mundo científico. Representan, digamos, pongamos un 2%, ¿vale? Al máximo que no lo es.
en los medios de comunicación el posicionamiento más, llámalo crítico o negativo al respecto, es mucho mayor del representado en la comunidad científica. Es decir, se oye mucho más entre los políticos y entre los medios de comunicación, proporcionalmente a las personas negacionistas o negacionistas 2.0 o 3.0, como lo quieras decir, representan mucho más en los medios de comunicación y sobre todo en las políticas que lo que representan en el mundo científico. Es decir, que yo te haría la pregunta contraria. ¿Por qué en los medios de comunicación y en el mundo político representan mucho más que la gente que sabe del tema? ¿Por qué está así? Tú me lo estás planteando que está así, pero no es verdad, está así. ¿Vale? Tienes muchos programas de televisión y muchos políticos con unos posicionamientos que no tienen ninguna relación con lo que se sabe a nivel cuantitativo o a nivel de datos. A ver, Eso no está. A ver, yo quería hacer un inciso aquí. Quiero decir, las conferencias no están planteadas, quiero decir, el debate siempre es enriquecedor, no cabe duda, pero no están planteadas como un debate, están planteadas como una exposición de conocimiento y de ciencia. Entonces, estamos en eso y, por otra parte, vamos muy mal de tiempo, con lo cual tenemos que hacer una pausa para el café. Si tienes interés o tienes mucho interés en debatir el asunto que estás planteando, pues lo debatimos ahora en el café, si no te importa, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un descanso ahora hasta las 11:50. Por favor, ser puntuales porque si no nos iremos de tiempo, ¿eh? Venga, pues muchísimas gracias.